Bueno, buenas noches. Nuevamente estamos aquí para poder seguir estudiando de el Evangelio según Juan. La semana pasada empezamos con este estudio que hemos estado llevando a cabo, subiendo a la red aquí en el canal de YouTube y de Cristo R. Palmas, la Iglesia de Cristo que se encuentra en el fraccionamiento rural de Palmas, en el municipio de General Suazua, Nuevo León. Si usted puede suscribirse a este canal para que pueda recibir notificaciones nuevas sobre videos nuevos que se vayan subiendo, y así mismo también pueda compartir los links en sus redes sociales o donde quiera que usted esté, para que más gente pueda seguir escuchando de estas clases. La semana pasada empezamos con el Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 3, y esta noche vamos a continuar con este estudio tan interesante, tan importante acerca del Evangelio de Juan. Nos vamos a continuar ahí en el capítulo 1, versículo 4 al 9. Vamos a leerlo. Dice de esta manera: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio en la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio en la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estamos leyendo el capítulo 1, versículo 4 al 9. Si usted tiene ahí su Biblia, puede también ir leyendo los versículos que vamos a ir nombrando, para que pueda ir comprobando con la escritura lo que estamos diciendo. De nos quedamos, los que nos sintonizan, los que no ven este video, hemos dicho, ¿verdad?, que Jesucristo es el creador de todo lo que existe en este universo. Y vamos a ver ahí capítulo 1, versículo 4 al 9, el verbo y la vida. Esta lectura que acabamos de leer nos presenta en el versículo 4, inciso A, en el cual el verbo es la fuente de la vida. Nos presenta también el efecto de la vida sobre los hombres. Nos presenta el poder de la vida. Un paréntesis también acerca de que nombra ahí el capítulo acerca del testimonio de Juan el Bautista, en el versículo 6 al 8, y en el versículo 9 el alcance de la vida. En él estaba la vida, dice el versículo 4. En él estaba la vida. No solo la posee, sino que también dispone de ella, dice el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No solo la posee, sino que también dispone de ella. No por él mismo, sino en él, ¿sí? No por él mismo, sino en él. Desde la eternidad y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento, la vida residía en el verbo. Nunca ha habido ningún momento cuando el verbo no tenía vida en sí mismo, en contraste con el capítulo 6, versículo 53. Vamos a ver qué dice, capítulo 6, versículo 53. 6:53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? No hay ningún momento cuando el verbo no tenía vida en sí mismo, en contraste con el 6:53. Hay un contraste marcado entre el carácter del verbo, o sea, la vida siempre, y el carácter del hombre, o sea, el hombre muerto por el pecado. Puede compararlo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 18. O sea, hay que hacer una distinción entre la vida creada, o sea, la creación, y la vida que siempre ha sido. Esto es la del verbo.
Sí, la vida es principalmente vida espiritual, especialmente en el contexto de Juan capítulo 1 versículo 4 al 13. Es vida eterna en comunión con Dios, en Cristo. En Juan lo dice también ahí, comprarlo con Juan capítulo 5 versículo 24. Es la vida que Dios vive, la de Dios mismo. ¿Sí? La vida se refiere a la plenitud de la esencia de Dios, o sea, la santidad, la verdad, el amor, el poder, la sabiduría, aunque espiritual, es también la causa, la fuente o el principio de toda la vida. De ella depende todo el universo y depende también la humanidad. Dice el 1.10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, dice ahí el versículo 10. Muy bien, la vida es el opuesto a la destrucción. La vida es el opuesto a la destrucción, la condenación y la muerte, dice ahí el capítulo 3, versículo 16. En Cristo hay aquello que da seguridad en esta vida y en la vida venidera también. Jesús puede dar valor a la vida en su comunión. La muerte física es realmente la introducción, ¿verdad?, a una vida más plena. El logo, o sea, el verbo, la semana pasada hablamos acerca de el logos, ¿verdad?, y hacíamos una comparación de lo que significaba el logos para los griegos. El logos, o sea, el verbo, es el poder personal, ¿verdad?, que crea y sostiene la vida del universo. Es vida, pero es una vida personal y eterna. Compárelo con Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17. Dice ahí, continuamos en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Los muertos no pueden ver. Sin la vida que Cristo ofrece, el hombre siempre estará en las tinieblas. El verbo es la fuente de la iluminación de los hombres con respecto a asuntos espirituales y para la salvación eterna de los hijos de Dios. La humanidad desde el principio, en el pecado de Adán y Eva, ha sido dominada por las tinieblas. Ahí lo puede comparar con Colosenses capítulo 1 versículo 12 al 14. ¿Sí? La vida que Dios tenía, la vida de Dios tenía que ser llevada a los hombres en Cristo. La vida que solamente Dios tenía, pasar a iluminar a los hombres. Cristo es más que un maestro. Cristo es la luz. Lo que el sol es para la flor, Jesucristo es para nuestra propia alma. La luz del verbo, ¿sí? La luz del verbo elimina el caos, dice ahí Génesis capítulo 1 versículo 3, ¿sí? Y en el capítulo 1 versículo 5 de Juan, el temor de las tinieblas es uno de los más antiguos. ¿Usted ha tenido miedo a las tinieblas? Yo creo que sí, ¿verdad? Desde pequeños muchos tenemos miedo a la oscuridad. Revela las cosas tal y como son, ¿verdad? La luz revela las cosas tal y como son. Cuando vamos a oscuras caminando por un lugar, si no tenemos una lámpara o algo, no podemos ver qué hay en el lugar, ¿verdad? Pero encendemos la lámpara, encendemos el foco del cuarto donde estamos, podemos ver claramente, ¿verdad?, lo que hay en ese lugar, ¿sí? Vivimos en medio de un cementerio entre muchos muertos, ¿sí? Hablar de la moralidad y la ética de los muertos, pues es una locura, ¿verdad? Ellos necesitan vida, la vida de Cristo, ¿sí? La vida cristiana no es básicamente un código o un sistema de reglas que tenemos que guardar. Es la penetración y posesión de nuestro ser, ¿verdad?, por Jesucristo
y su vida. ¿Sí? Esto cambia nuestro modo de actuar de adentro hacia afuera, para afuera. ¿Sí? Sí, pues continuamos ahí. O sea, ¿qué significa esto? Que el verbo, o sea, Cristo, es la fuente de iluminación espiritual para los hombres. En su persona y sus enseñanzas encontramos guía para poder vivir. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La frase, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A qué se refiere las tinieblas? Las tinieblas se refiere a la degeneración de la vida que resulta de la ignorancia y del pecado. Habla de las tinieblas que vinieron al mundo como resultado del pecado y la muerte. Dice ahí escotia en el griego, da las tinieblas que resultan del pecado. Lo puede comparar con primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Hay guerra entre las tinieblas y la luz, ¿sí? Lo sabemos, capítulo 3, versículos 19 y 20 de Juan nos lo explica también. Es un tema principal en Juan, es la lucha constante entre la luz y las tinieblas, y la incapacidad de las tinieblas de triunfar a pesar de su odio e incredulidad. Incluye también esta frase el problema de la ignorancia espiritual. Puede verlo ahí también en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. La inmoralidad y degeneración espiritual del mundo no desanimaron ni prevalecieron contra aquel que es la luz perfecta, ¿sí? Prevalecer, ¿qué significa prevalecer? Catalán banein, de griego, ¿sí? O sea, que perseguía hasta alcanzarlo y luego tomarlo y vencerlo. Eso es lo que significa prevalecer. Las tinieblas del mundo hizo todo lo posible por tomarlo y vencerlo. Las tinieblas del mundo hicieron esto, pero no lo pudo destruir, ¿sí? En contraste, puede tomarlo ahí con Isaías capítulo 45, versículo 7. Dios no crea el pecado, sino que decide los resultados o las consecuencias de el pecado. Por ejemplo, Dios establece leyes para gobernar al mundo natural, como la ley de la gravedad. Por ejemplo, si el hombre decide no creer o no obedecer a esta ley, bueno, pues tendría que sufrir las consecuencias, ¿verdad?, creadas por la misma gravedad. Si se lanza del octavo piso de un edificio con la esperanza de subir en vez de caerse, pues tendrá que pagar con su vida. Así es también con el pecado, ¿sí? Vamos a continuar con el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios. Hubo, egeneto, en contraste con en, que es igual a era. Un hombre, ¿sí? Su naturaleza es diferente a la del verbo, que era Dios, ¿sí? Enviado de Dios, o sea, que tiene una comisión, tiene una autoridad divina. El propósito de este hombre se encuentra en el capítulo 7, versículo 8, dice de esta manera, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿sí? Ese es el propósito de este hombre, ¿sí? Por 400 años la voz del profeta estuvo callada, estuvo silenciada, pero luego en Juan Dios habló de nuevo, ¿sí? A veces Juan recibió más gloria que la debida, ¿sí? Aún más que la que él podía haber deseado, ¿verdad? Dice ahí Hechos capítulo 19, versículo 3 y 4, ¿sí? Versículos 6 al 8 del capítulo 1 de Juan, y se nos presentan estos versículos: su personalidad humana, su capacidad como testigo y su relación subordinada al verbo. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Él es humano, es testigo y aparte es un subordinado del verbo, o sea, del Señor Jesús, ¿sí? Versículo 7, vino por testimonio, dice ahí la palabra, o sea, compararlo con el Juan capítulo 1, versículo 19, 3, 11, 31 y 33, ¿sí? Para dar un testimonio competente sobre lo que él mismo había visto, oído o experimentado. Por testimonio, ¿qué significa? Como testigo por su carácter. También lo puede comparar con Mateo capítulo 11, versículo 11. Su vida. Para que ese testimonio es igual, o sea, sus palabras, para que hablara las palabras que Dios le estaba enviando. Mateo 3, capítulo 3, versículo 3. Juan
sin hacer ningún milagro. Dice ahí en el capítulo 10 de 41 de Juan, él no hizo ningún milagro, pero fue el instrumento de Dios para señalar a Jesús como el Cristo, a fin de que todos creyesen por él. O sea que, por él, ¿por quién? Por Juan el Bautista. No que creyesen en él, sino por él. Es muy diferente. Vino señalando a Juan el Bautista al Salvador, para que todos los hombres lo conocieran. La luz alumbraba, pero los hombres ciegos no la observaban. Juan 1:26. Fueron cegados por el Dios de este mundo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Los ojos de Juan, al contrario, fueron abiertos y él habló de lo que vio. Tal es la misión del predicador actual también, hablar de lo que él ha vivido, ¿verdad? En consecuencia, por ser un obrero del Señor. Las tinieblas, o sea, las consecuencias del pecado, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, son los que hacen necesario tanto testimonio de la luz. Este es el método ordenado por Dios para que el mundo lo conozca. Ahí compáralo con Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Hoy también puede leer Hechos capítulo 19, versículo 4. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. ¿Sí? Es una comparación entre Juan y Jesús. Juan solamente era un testigo. ¿Qué comparamos entre Juan y Jesús? Comparamos en el cual Cristo era eternamente. Juan vino. Cristo es el verbo. Juan fue un hombre. Cristo es Dios. Juan fue enviado de Dios. Cristo es la luz verdadera. Juan vino para dar testimonio en la luz. Cristo es el objeto de fe. Juan es el agente para llevar a los hombres a confiar en la luz verdadera. ¿A quién? Cristo. 8 testigos de la superioridad de Jesús en Juan. ¿Cuáles son estos testigos? Número 1, el Padre, capítulo 5, versículos 37 y 38. Número 2, Jesús mismo, capítulo 8, versículo 14 al 18. Número 3, sus obras, capítulo 5, versículo 36. Número 4, las Escrituras, capítulo 5, versículo 39 y 46. Número 5, Juan el Bautista, capítulo 1, versículos 7 y 8. Número 6, los que hicieron contacto con él. Número 7, los discípulos, especialmente el escritor del Evangelio de Juan. Número 8, el Espíritu Santo, capítulo 15, versículo 26. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, del griego eletinos, o sea, genuina. Verdadera significa genuina de la raíz griega. Vea Juan capítulo 2, versículo 8. Es la vida de Dios en Cristo manifestada al mundo por medio de la predicación del Evangelio. En el versículo 9 dice: alumbra a todo hombre, no solamente a los judíos, ¿sí? Todos la necesitan, todos la pueden tener, no hay otra fuente de iluminación. Alumbra a todo hombre que escucha el Evangelio, que oye el Evangelio claramente. Esta luz, queridos que ven este video, esta luz también imparte cierto entendimiento de asuntos espirituales. Muchos la rechazan porque prefieren las tinieblas, otros aceptan la luz para vida eterna. Si esta iluminación fuera personal y directa, no habría sido necesario que Juan el Bautista diera testimonio con respecto a la luz, que Juan el apóstol escribiera este libro para crear la fe, ni que el Evangelio fuera predicado a los hombres. Cristo ilumina, pero siempre emplea algún instrumento, la palabra y el mensajero, escribiendo o hablando, ¿sí? Compáralo por favor ahí con Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, ¿sí? El hecho, ¿sí? Es Efesios capítulo 5, versículo 4, enseñados por Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 21, por el Evangelio, 2 Timoteo 1:10, el Evangelio, 2 Corintios 4, 3 al 6, la sabiduría, la oración, Efesios 1:15 al 9, y la palabra, Salmo 19:8. Pero vamos a ver una pequeña lección más detallada sobre este asunto muy importante de la iluminación. La iluminación. ¿Ha sido usted iluminado? ¿Es cierto que algunas personas reciben la iluminación del Espíritu Santo? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iluminación? Hemos escuchado a muchas personas hablar acerca de la iluminación. Muchas personas
sus oraciones piden la iluminación del Espíritu Santo. Y parece que muchos creen que el Espíritu Santo va a llegar de una manera misteriosa a sus mentes para darles un entendimiento especial que los demás no tienen. Muchos predicadores pretenden predicar por la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia ciertamente habla de la necesidad de ser iluminados, pero ¿sabía usted que la Biblia nunca menciona la iluminación del Espíritu Santo? Según el Nuevo Testamento, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bueno, lo mejor será que estudiemos un poco, ¿verdad?, para aclarar en nuestras mentes lo que la Biblia dice acerca de la iluminación, porque no es algo que solamente algunos predicadores necesitan. Es una bendición que todos necesitamos para tener éxito en la vida y para lograr la verdadera felicidad, sin hablar de la vida eterna. Y de hecho es una promesa, ¿verdad?, de Dios para todos, aún para usted. La Biblia presenta con toda claridad el maravilloso hecho que Jesús nos iluminará si acudimos a Él. Por favor, lea ahí Juan capítulo 1 versículo 9. Cuando los padres de Jesús lo llevaron al templo a los 8 días de haber nacido, un anciano justo llamado Simeón le tomó en sus brazos y exclamó: luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel, dice ahí Lucas capítulo 2 versículo 32. Y Mateo nos explica que cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum, se cumplió la profecía de Isaías cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció. Mateo capítulo 4 versículo 16. No hay duda que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, pero el error surge cuando muchas personas se imaginan que esa iluminación les pueda llegar de una forma misteriosa y directa. Cristo ilumina la mente del ser humano, pero lo hace por medio de su palabra, ya sea escrita en la Biblia o hablada en la boca de un mensajero que predica el mismo mensaje de la Biblia. Si esta iluminación fuera personal y directa, no habría sido necesario que Juan el Bautista diera su testimonio con respecto a la luz. Recuerda lo que estudiamos ya acerca del propósito de la vida de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio en la luz, a fin de que todos creyesen por él, dice Juan capítulo 1 versículo 7, lo acabamos de ver hace algunos minutos. Si la iluminación de Cristo fuera algo que cayera encima de uno místicamente, aquellos hombres no habrían necesitado el testimonio de Juan, sus ojos habrían sido abiertos milagrosamente, pero no fue así. Recuerda el propósito del apóstol Juan en escribir el Evangelio según Juan. Fue para crear fe que Jesús es el Cristo, ¿sí?, el Hijo de Dios, dice Juan capítulo 20 versículo 30 y 31. Según este texto, el corazón de uno es iluminado con fe en Cristo por medio de la lectura, de la enseñanza de Jesús en este libro del Evangelio de Juan. No tendríamos necesidad de este libro si la iluminación fuera directa, como muchos la enseñan. Dice, ¿por qué predicar el Evangelio a los hombres si Cristo les va a iluminar aparte de la enseñanza del Evangelio por medio de alguna visión o experiencia personal? La verdad es que Cristo ilumina al hombre, pero siempre emplea su palabra como instrumento para hacerlo. Nadie se va a despertar de repente con la mente iluminada. Nadie se va a levantar de la oración de un momento para otro con una mente llena de entendimiento, ¿verdad? Eso no es verdad. La fe verdadera en Cristo Jesús no llega de repente al corazón del hombre sin escuchar el mensaje de Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que la única manera de llegar a tener verdadera fe en el Señor es por oír su palabra. Lo dice Romanos capítulo 10 versículo 13 al 17. Muchas cosas pueden suceder en su mente, quizás, pero verdadera fe, conforme a la palabra de Dios, no viene aparte del mensaje divino que se encuentra exclusivamente en la Biblia. Creo que nos ayudaría a entender la enseñanza de la Biblia acerca de la iluminación si consideramos lo que Pablo escribió ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. ¿Sí? En este contexto,
de Efesios 4, 17 al 21. Usted lo puede leer ahí detenidamente mientras damos la explicación. En este texto tenemos en contraste dos grupos de personas. Por un lado tenemos una descripción de los hombres que viven en las tinieblas y sin la iluminación de Cristo, y por otro lado tenemos una explicación de cómo los cristianos en Éfeso habían salido de esas tinieblas, ¿verdad?, por medio de la iluminación de Jesucristo. Al examinar este texto debemos preguntarnos por qué tenían los otros gentiles el entendimiento entenebrecido, por qué no estaban iluminados. La respuesta bíblica es que estaban en esta condición por la ignorancia que en ellos hay. La diferencia principal entre ellos y los cristianos en Éfeso es que están iluminados, era que estos habían aprendido, ¿verdad?, de Cristo otra forma de vida, oyeron las enseñanzas de Cristo y fueron iluminados por ellas. No era ningún misterio, no se trató de nada místico, sencillamente oyeron la verdad de Cristo y sus mentes fueron iluminadas, aprendieron acerca de una vida mejor, la vida de Dios, la vida que Dios nos pide que llevemos. Muchos otros textos en la Biblia enseñan exactamente lo mismo, nos enseñan que Cristo alumbra a todo hombre por medio de las enseñanzas de su palabra. El mundo solo conocía la muerte, no había ninguna esperanza de nada mejor, andaba en tinieblas, pero luego Cristo los iluminó y les enseñó el camino que lleva a la vida y la inmortalidad. Ahí compararon en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se le dio a la luz la vida y la inmortalidad? ¿Fue por medio de alguna obra misteriosa que la mayoría no podemos entender? No, ¿verdad? La Biblia dice claramente que lo hizo por el Evangelio. Cristo nos iluminó por medio del Evangelio. Salió a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para ser iluminado no es necesario que el Espíritu Santo caiga sobre uno de alguna forma misteriosa. Sencillamente es necesario leer o escuchar el Evangelio de Cristo y su mente será iluminada en el camino de la vida y la inmortalidad. Con razón el salmista declara ahí en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y qué piensa de la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6 acerca de la iluminación de los incrédulos? Según este texto, el poder de la iluminación de Cristo para los hombres es la luz del Evangelio. Si los hombres ignoran el Evangelio o no lo quieren creer, están permitiendo, ¿verdad?, que el diablo les ciegue el entendimiento. El Evangelio no, y para ellos no hay ningún tipo de esperanza. Así como los gentiles que se mencionan en Efesios capítulo 4, la dureza de su propio corazón los encierra en las tinieblas con una mente entenebrecida. Dios no va a obrar por fuerza en sus corazones para que sean iluminados. El Espíritu Santo no los va a sacudir para que crean tampoco. Sí, es triste decirlo, ¿verdad?, pero van a permanecer en tinieblas porque han rechazado la luz de Cristo. No podrán ser iluminados para conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, porque han dado la espalda perdón, han dado la espalda a la única luz que les pueda iluminar verdaderamente. La luz del Evangelio es la que puede iluminar solamente la mente del ser humano. Cristo nos quiere iluminar a todos, pero si rechazamos su luz, o sea, su palabra, su deseo no se va a cumplir en nosotros, el deseo de Cristo. Si usted quiere ser realmente iluminado por Cristo, abra su mente y su corazón a la palabra del Evangelio y su luz va a resplandecer en su corazón. Yo le aseguro que si usted decide hacer esto, en cualquier parte del país que se encuentre o donde quiera que se encuentre, busque una congregación, una iglesia donde se reúnan cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo, y pida ahí estudiar la luz verdadera, la palabra de Cristo. Versículo 9, vamos a continuar con el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra
a todo hombre venía a este mundo, venía a este mundo. Que Cristo, cuando Juan dio su testimonio de la luz, el verbo de Dios estaba en el proceso de entrar en el mundo públicamente, ¿sí? También ahí léalo en Juan capítulo 3, versículo 19 y 9:39. En cuanto a la aparente contradicción con la declaración en Juan 1:10, que el verbo ya estaba en el mundo, ¿sí? Vea la explicación o escuche la explicación. El comentario sobre 1:10, que lo vamos a ver ahorita en un momento. En el 1:10 dice de esta manera: aquella luz en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verbo y el mundo nos presenta que el verbo estaba presente en el mundo, estaba activo en el mundo, en su creación, y fue ignorado por el mundo. El mundo, cosmos en griego, su raíz de esta palabra significa orden, se refiere a un mundo ordenado, ¿sí? El universo ordenado, en el capítulo 17, versículo 5, los habitantes de la tierra, 16:21, y el público en general, ¿verdad? 7:4. Cuando se habla del mundo en la Biblia, tiene tres significados, lo estamos viendo, ¿sí? Cosmos, del griego, cosmos, el mundo, y tiene tres significados. Se refiere al universo, se refiere a los habitantes de la tierra y el público en general. Ahí usted lo va a ir viendo cuando a veces la Biblia habla acerca del mundo. En el sentido moral, la humanidad alejada de la vida de Dios, cargada de pecado. Capítulo 3, versículo 19. Ahí lo dice en Juan, ¿sí? En el sentido moral, con la idea adicional, que no se hace distinción con respecto a la raza o nacionalidad. Hablando del mundo, la esfera de la maldad luchando abiertamente contra Dios, su Cristo y su pueblo, hablando del mundo, ¿verdad? En Juan 1:10 también la palabra mundo se usa con al menos también dos sentidos. El mundo estaba, o sea, el universo ordenado, y el mundo por él fue hecho, el universo ordenado y sus habitantes. Pero el mundo no le conoció, o sea, la humanidad, especialmente la que estaba alejada de Dios y que se oponía a Dios. Dice el versículo 10, estaba en griego, es el tiempo imperfecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el creador nunca dejó al mundo que creó a la deriva, no lo creó a la deriva, ¿sí? Está y siempre ha estado en sus manos. Lo comparé con Colosenses capítulo 9, versículo 17. El verbo venía a este mundo, versículo 9, en el sentido de manifestarse públicamente en la forma de un hombre, o sea, Jesús. Pero ya estaba en el mundo desde el principio. ¿Por qué? Porque es su creador, dice el versículo 10. Siempre estaba en el mundo, pero los hombres no lo habían conocido personalmente, ni habían reconocido tampoco su potestad. Por eso tuvo que venir al mundo. El versículo 10 dice, el mundo no le conoció. ¿Qué quiere decir esto? Dice ahí en del griego egno, conocer por observación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Reconocer, percibir, comprender. El mundo no le conoció, o sea, no le reconoció, no le percibió y no lo comprendió. También compárelo por favor usted ahí en su Biblia, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Esta ignorancia es inexcusable porque el verbo es el creador del mundo. Véalo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Vamos a leer ahí de capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a hacer un análisis de estos versículos, en el cual vemos un contacto por su iniciativa, vemos el rechazo de los hombres en estos versículos, vemos la recepción, ¿sí? Por fe en su nombre, vemos el resultado, que tenemos potestad, ¿verdad?, de ser, para ser hijos de Dios. El versículo 11 dice lo suyo, considera al mundo entero como su posesión. Compáralo con Éxodo capítulo 19, versículo 5. El pueblo de Israel fue suyo en un sentido muy especial, Deuteronomio 26:18.
En Juan 1:11 dice los suyos, o sea, ¿quiénes? Son los judíos. El rechazo, el versículo 11, el rechazo. Cristo se ofreció a Israel como un regalo que no merecían, pero fue rechazado por los propios suyos, ¿verdad? Imagínese, el rey llegó a sus súbditos para beneficiarlos y lo rechazaron. Qué mal. Lea también ahí Isaías capítulo 1 versículo 2 al 3. Es todo lo opuesto de la reacción que encontramos en algunos en Juan 1:12 al 13, ¿sí? En vez de darle la bienvenida, pues lo mataron. Lucas 10:14, ¿sí? Versículo 12, la recepción. Recibir a Cristo significa creer en su nombre. Esta es la bienvenida que Cristo quería de todos. Que creer en su nombre es reconocer su autoridad, tener confianza en Cristo, creer lo que es y lo que promete hacer. Compárelo ahí con el capítulo 2, versículo 23. Dice el versículo 12, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos de Dios todavía. Ser hijo de Abraham no significa que uno es hijo de Dios. Antes de ser hijo de Dios, el diablo es nuestro padre espiritual, dice Juan capítulo 8:44. El hombre no es naturalmente hijo de Dios. El pecado nos aleja de la familia de Dios. Uno tiene que ser hecho hijo de Dios. Tiene referencia a un evento, un momento cuando uno que ha sido hijo del diablo es hecho o convertido en hijo de Dios por medio del poder divino. No dice que los que creen en el nombre de Jesús ya sean hijos de Dios. Dice que al creer, Cristo les da potestad, la potestad, o sea, el derecho o la autoridad de ser hechos hijos de Dios enseguida, ¿sí? La palabra potestad, el verbo excusan, del griego, que significa derecho o autoridad. Comprarlo con Juan capítulo 5 versículo 27. No son hijos por creer, reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Juan 3 versículo 5 al 6. Antes de nacer de nuevo como hijo de Dios, es necesario ser engendrado de Dios. Versículo 3 del capítulo 1. Tanto en lo material como en lo espiritual, para que uno nazca, primeramente tiene que ser engendrado. La simiente de la vida tiene que ser sembrada. El elemento esencial en este proceso espiritual es la fe. A los que tienen fe en Jesucristo, o sea, Dios le da potestad, o sea, la capacidad de nacer de nuevo como hijos de Dios. ¿Cómo son engendrados? Por medio de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, ¿verdad? Eso ya lo he platicado hace un momento. Compararlo con 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. La salvación puede ser definida como la recepción de la vida. Somos engendrados por Dios para ser así hijos de Dios. De esta manera somos transformados en la semejanza de Dios. Esa transformación de nuestro carácter se manifiesta especialmente en el amor. Capítulo 4 versículo 7 al 8 de 1 Juan. Los verdaderos hijos de Dios no deben su origen o vida a sangre, o sea, descendencia física como de Abraham, como lo creían los judíos, ni a voluntad de carne, deseos carnales o físicos del hombre para la mujer, ni tampoco a voluntad de varón, el deseo del hombre de procrearse, sino que únicamente de Dios. La posición de ser hijo de Dios no depende de ninguna relación física ni biológica. Esto es lo que Nicodemo y la mayoría de los judíos necesitaban entender. Comprarlo con Juan capítulo 3 versículo 6. Hasta aquí le dejamos en el capítulo 1 versículo 4 al 12, ¿verdad? Al 13 es lo que estábamos viendo. Próxima semana continuamos con este estudio y continuamos ahí en el capítulo 1 versículo 14, donde habla acerca del verbo encarnado. Cualquier comentario, cualquier pregunta o sugerencia que quiera usted hacer, puede dejarlo ahí en el post de la página de YouTube, allá abajito, donde usted puede escribir aquí
por aquí, pues se puede poner ahí el comentario, comentarios edificantes, no comentarios para ofensivos, sino comentarios que puedan edificar a la gente, preguntas que tengan acerca de la clase, de lo que es el estudio de hoy, pueden ponerlos ahí y yo trataré de contestarles la brevedad posible, siempre y cuando ahí yo me pueda conectar. Suscríbase, dele like para que reciba más notificaciones de videos. Ahí tenemos cantos, vamos a subir más para que usted tenga ahí donde tener o pueda pasar ahí en ese momento en el cual quizás está haciendo la tarea o está haciendo un trabajo y escuche ahí las predicaciones que tenemos o los cantos que hemos subido. Suscríbase, recomiende el canal de YouTube. Dios le bendiga, esperemos que sea de edificación para usted y que pueda encontrar la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo, y pueda usted también venir a la salvación. Dios le bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.